Amén. Yo empecé diciendo que yo venía a hablar con guerreros y con guerreras. Amén. En Crónicas, en el libro de Crónicas, estaba leyendo el libro de Crónicas, y en Primera de Crónicas 18 me encontré con que el Señor le había dado la victoria al rey David donde quiera que él iba. ¿Cuántos dicen que somos una iglesia victoriosa? Porque tenemos un Dios fuerte, un Dios todopoderoso. Y así como Dios, dice la Escritura, le dio la victoria a David en donde quiera que él iba y en todas las cosas, esa misma victoria Dios nos la va a dar. Amén. Así que, o mejor dicho, ya nos la dio. Ya nos la dio. Amén. Somos más que victoriosos. Amén. Entonces, en el libro de Primera de Crónicas se me olvidaba que tenía que usar gafas. Empecé diciendo que el Señor había ungido a David de tal manera que había derrotado a todos sus enemigos. Pasaron los años y el rey David ya estaba digamos, en sus últimos tiempos, no voy a decir días. Y entonces él quería delegar funciones. Él quería dejar bien establecido el reino para que el día que llegara a entrar a reinar su hijo Salomón, todo estuviera preparado. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que David le dijo a Dios que él le quería construir una casa, ¿verdad? Y el Señor le dijo que no, porque él había derramado mucha sangre. Tú no lo vas a hacer, pero lo va a hacer tu hijo. Pero note algo, aunque David no construyó el templo, David se encargó de toda la provisión para construir ese templo. Y no le estoy hablando de ofrendas porque ya terminó. Amén. Él no construyó el templo para Jehová, pero se encargó de proveerlo todo y de dejarlo absolutamente todo organizado. 40 años había pasado el rey David como nómada en el desierto, peleando batallas, guerras. Pero junto con él no estaba solo, junto con David estaban los valientes de David. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son valientes? ¿Cuántos son los valientes de esta casa? Él tenía guerreros de élite, hombres rudos, hombres valientes, guerreros. Y ahora Dios le había puesto a David sobre rey, sobre toda Israel. Ahora ya era momento, o era un cambio de época, un cambio de tiempo. Ya las espadas estaban colgadas en las casas de los valientes, de los guerreros. Y entonces David un día, yo me lo imagino pensando, David dijo, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces se acordó de esa élite de guerreros que pelearon junto con él, codo a codo, ¿verdad? Batalla tras batalla. Y entonces él les dice que, o les invita a una convocatoria, a una reunión, así como usted y yo estamos en este lugar. Amén. No quiero extenderme. Si usted en su casa lo lee, ¿verdad? El capítulo 27, que usted dirá, uy, ese capítulo, porque yo lo leía y no entendía casi nada, porque está lleno de nombres y de nombres. No sé si a usted le ha pasado, pero yo me gusta abrir mi corazón. Estamos en casa, estamos en familia, y hay veces en que uno encuentra esos capítulos y dice, no, me voy a saltar al 28, el 27, pues no lo veo nada importante, porque solamente están nombres y nombres y nombres, y no me interesa. Yo quiero que Dios me hable otra cosita y me paso a otro versículo. No sé si a usted, pero a mí sí me ha pasado. Amén. Entonces convoca el rey David a sus guerreros. Y esos guerreros, hombres rudos, valientes, quizás llenos de cicatrices, ¿verdad? Porque 40 años. O sea, yo no le estoy hablando de que él fue a una batalla, sino que durante 40 años estuvieron
guerreando. Hombres que quizás, hombres como si usted lo lee en la escritura, se va a dar hombres que cuando David tuvo sed, ellos se arriesgaron a entrar al otro campamento. Luego cuando a David le quisieron, un gigante le quiso clavar una espada, ahí se interpuso uno de ellos. ¿Por qué? Porque amaban a su líder, amén, cuidaban de su líder. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me imagino cuando David convocó a esa reunión y todos esos valientes estaban ahora nerviosos. Quizás algunos no pudieron dormir. ¿En qué posición me irá a poner mi rey? Y ahí comentaban con sus esposas, con sus familias, ¿verdad? Preguntando, diciendo, hablando. Ay, sí, mi amor, le dice a su esposa, ya verás que a ti te van a poner, no sé, como escudera de la pastora, ¿verdad? Como escudero del rey. Vas a acompañarla en todos los viajes, en todas. Y al otro día, ay no, yo me merezco estar ahí en la puerta como el líder Roberto, ¿verdad? Yo no sé, pero yo me he metido en la historia. Yo no sé si usted se mete en la historia, pero a mí me gusta como meterme ahí. Amén. Entonces yo me imaginaba a todos esos hombres. Y ese día ellos se levantaron. Ya no se pusieron la ropa de guerra, sino que le dijeron a sus esposas, plánchame mi mejor camisa, mi mejor traje. Vamos a ir porque hoy es día de recompensa, hoy es día de gratificación, hoy es el día donde voy a ser ungido, me van a dar posiciones quizás elevadas. O sea, como cualquier ser humano, ¿sí o no? Y entran ahí y están sentados. Y en el capítulo 27 de Primera de Crónicas empieza, yo me lo imagino, el rey David ahí sentado, su vocero oficial. Hoy yo voy a ser de vocera, amén. Y yo quiero redoble de tambores. Llamamos a Jasobeán. Y se levanta Jasobeán y le dice, mira, ahora te vamos a condecorar, te vamos a poner como el capitán de una división de 24,000. Los aplausos, aplaudan. Usted métase en la película, y usted está ahí aplaudiendo. Sí, Jasobeán, él se lo merece. Los redobles de tambores era solamente para el llamado. Amén. Ahora, otra vez redoble de tambores, vamos a llamar a Doboai. Y aparece Doboai, camina hacia donde está para recibir, imagínese, un diploma o algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios recompensa, amada iglesia. Dios recompensa cuando usted y yo servimos a Dios. Y así sucesivamente, para no extender, porque aquí hay infinidad de nombres y no les voy a dar todos. Lo que quiero hablar es que lo que decía hasta hace un momento, todos tenían una expectativa grande. Todos decían y se imaginaban, y ahí estaban esperando sus nombres. Pero hoy yo vengo a hablarte de uno en especial, Joás. Y ahí estaba sentado Joás. Y terminaron de nombrar a los oficiales, a los capitanes. Y Joás pensando quizás, pero ¿cómo yo me imaginaba que el rey me iba a nombrar a mí? Yo que he estado con él en las duras y en las maduras. Yo que he estado con él en todo momento, en frío, en calor. Y su esposa ahí al lado y le decía, tranquilo, cariño, tranquilo, ya verás que ya entregaron todo eso, pero seguro que te ponen como guardián de los tesoros del rey. Sí, mi amor. Y volvió otra vez Joás a imaginarse y decir, wow, ya entregaron todo lo que es del ejército, seguro, porque yo me lo merezco. ¿Cuántos alguna vez hemos pensado eso? Ninguno. Yo he sido la única. Madre mía, qué pecadora que soy. Y cuando dijeron redoble de tambores, Joás. Y Joás, la mujer le dice, espérate un poquitito.
te voy a acomodar la corbata para que va a estar ahí los de audiovisuales, para que salgas en la foto de Facebook, de Instagram, de TikTok y de todas las cosas que no sé cuáles más hay. Pero imagínense, ¿no? Entonces la mujer le dice, y mientras Joás viene caminando, viene pensando y diciendo, ya habían entregado también al guardián de los tesoros del rey. Pero bueno, Joás, lo que vuelvo y repito, diría, seguramente voy a ser el guardaespaldas del rey. Voy a estar con él, donde quiera que él vaya, él me va a llevar. Me voy a codear con puros reyes. Y entonces se acerca. La mujer quizás se pone un retoque y se pinta un poquito los labios porque dice, wow, vas a las fotos. Le dice al de audiovisuales, por aquí no, ¿por qué? Porque este es mi ángulo mejor. Estoy más o menos para animarles. Amén. Vuelvo y repito, me gusta meterme en la historia. Y dice, Joás, tú te vas a encargar de ser tú vas a ser el guardián de los almacenes del aceite. ¡Oh! El rostro de Joás palideció. Y dentro de sí quizás pensaba, pero yo que he estado con el rey. Y quizás se sintió decepcionado, ¿verdad? Dolido. Ya no había un sentimiento nada más de alegría, de expectativa, sino que había ahora un cúmulo de sentimientos, entre decepción y todo. Pero note algo. Y quizás él dijo que David estaba siendo injusto con él. Ahora usted preguntará, ¿pero por qué si lo estaba nombrando como guardián del aceite? ¿Sabe una cosa, amada iglesia? El aceite en aquel tiempo era demasiado importante. Amén. El aceite no era que estaba en un cuarto aquí, digamos ahí como el cuarto de audiovisuales. No. El aceite estaba en el subterráneo, en el sótano. No sé si me está usted entendiendo a lo que vamos a ir. Está en el subterráneo. Y vuelvo y repito, no era un cuarto, sino que era una pequeña ciudad construida debajo de la ciudad de Jerusalén. O sea, eran bodegas divididas en diferentes, digamos, como habitaciones, ¿verdad? Y todas ellas se intercomunicaban. ¿Por qué? Porque por ese aceite, ¿verdad?, alumbraba no solamente el templo, sino la ciudad. Y usted se imagina un guerrero que ha estado 40 años peleando al lado del rey, y ahora ese guerrero tiene que descender al sótano. Ahora ese guerrero va a pasar de la visibilidad humana, digamos como que se va a hacer invisible a los ojos de los demás. El aceite, amada iglesia, representa al Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Ojo, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona. Pero el aceite representa en este tiempo al Espíritu Santo de Dios. El aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero yo vuelvo y le pregunto, ¿usted cómo se sentiría después de usted haber peleado, de usted haber, ahora usted de haber sido visible? Porque cuando David venía de las guerras y decían que las mujeres le cantaban, ¿verdad? Le decían, Saúl mató a 1000, 10,000, David a sus 10,000, ¿verdad? Y el pueblo se regocijaba. ¿Cuántos se regocijan en esta mañana? Le cantaban a David, pero ahí estaban sus guerreros. Las esposas quizás estaban ahí diciendo, ese es mi esposo,
Él pelea junto al rey. Y ahora Joás, de guerrero, pasa a descender al sótano. Ahora le toca a Joás. La voluntad del rey David era que Joás fuera el guardián del aceite. Y yo me imagino quizás a Joás en algún instante, en ese momento, porque fue un choque para él. Él sabía dónde estaban los almacenes del aceite. Él sabía que ya no iba a tener una posición visible. Mientras sus compañeros de guerra, de milicia, de batalla, iban a estar en posiciones altas, en lugares visibles, ahora a Joás le tocaba estar en un sótano, en lo subterráneo, en el secreto, donde nadie lo veía. Porque a ese lugar casi nadie descendía. Y en ese momento quizás Joás sintió, o le vino a él, o se sintió ofendido, porque esperaba algo más. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? A veces tú y yo nos podemos sentir ofendidos cuando vemos la recompensa de otros. Nadie dice amén. No, ya no vale. A veces, amada iglesia, porque hay que ser sinceros delante de la presencia de Dios, nos sentimos ofendidos cuando Joás se sintió ofendido porque a sus demás compañeros de milicia les recompensaron. ¿Sabe por qué? Porque a muchos de nosotros nos gustan las recompensas públicas. Y dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo que es en lo secreto, donde nadie te ve, donde estás tú a solas con Dios, es que Él te va a colocar y te va a recompensar en público. Oye, escucha, mi amada iglesia, no es en el público cuando viene la recompensa. La recompensa, tu recompensa y mi recompensa va a venir cuando tú y yo sabemos estar en lo secreto, donde nadie nos ve, donde no recibimos aplausos, donde quizás no haya fotos, no haya flash, no haya un me gusta, no haya una visualización. Tu foto no va a salir en Facebook. Pero este es el tiempo donde Dios nos está llamando a los Joás de esta casa. Mira, la posición quizás que hoy tú y yo podamos estar teniendo en este instante y en esta hora no sea visible. Yo estoy aquí en esta plataforma por la gracia, por la misericordia de Dios, pero también déjame decirte que estoy aquí por los Joás de esta casa, porque aunque a ellos nadie los ve, porque están en el subterráneo, están en el sótano, pero desde ahí abajo ellos sostienen, ellos me sostienen, ellos sostienen lo que tú ves aquí arriba. Los Joás, los invisibles, los que permanecen en secreto, son los que hacen que la luz de esta casa brille. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque a veces los que nos paramos aquí, sin ofender a nadie, porque yo también me paro aquí, muchas veces los que nos paramos aquí creemos que es nuestra elocuencia, creemos que es nuestro don, creemos que es nuestro talento, creemos que sí lo podemos hacer, y se nos olvida, amada iglesia, que no es por nosotros, es por los que están ahí abajo en este sótano, en esta casa.
hay hombres y mujeres con el espíritu de Joás. Amén. Que están orando, que están clamando, que no son vistos. Mira, yo siempre digo, yo cuando vengo a la iglesia miro y veo, y a veces uno como que dice, ay, se sentó atrás, no sé. Ve usted una anciana y dice, yo admiro a mi suegra. Me hubiese gustado que esté aquí para honrarla en público, porque ella es una mujer que quizás usted nunca o no la ha visto en esta plataforma. Admiro a esa mujer de Dios, a esa anciana que está ahí, porque no están aquí, pero son mujeres de oración. Son mujeres que entendieron que quizás no tienen un llamado visible, pero ellas decidieron sumergirse en el sótano, en las bodegas, en los subterráneos. Decidieron sumergirse en la oración, en el clamor, en el ruego, en la intercesión. Ellas están clamando para que la lámpara de esta casa no se apague. Quizás no son mujeres tan elocuentes, pero gracias a ella la lámpara de esta casa sigue encendida, porque el aceite era primordial. No solamente alumbraba el templo, no solamente alumbraba la ciudad. Con el aceite se ungía al rey, con el aceite se ungían a los adoradores, a los levitas, a los sacerdotes. Con el aceite dice la escritura que se alumbraba, se ungía hasta las mesas y todos los utensilios de la casa, del palacio del rey. Con el aceite se cocinaba. El aceite era un elemento necesario y primordial. Es como ahora la luz eléctrica. ¿Se acuerda usted del día que se fue la luz? ¿Sí se acuerda? ¿Verdad que somos tan modernos hoy en día? La modernidad nos gusta, la vitro, ya no queremos las cocinas a gas, ¿verdad? Somos tan modernos, pero ese día se fue la luz y solamente podía cocinar el que tenía, ¿verdad? ¿Qué podía usted hacer? A mí me pilló en Bilbao y yo decía, uy, qué raro, los semáforos están apagados. Y luego me dio hambre y quisimos comer y resulta que no había cómo pagar porque hay que tener efectivo, hermanitos, hay que tener efectivo porque no se podía pagar, pero tampoco te podían atender porque no podían cocinar. O sea que ese día fue un caos. Imagínese usted que hubiese pasado más de un día. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Nos hubiésemos puesto a dieta sin querer, porque ¿cómo íbamos a cocinar? Salvo que todos nos hubiésemos venido aquí a la iglesia, ¿verdad? O los que tienen barbacoa. Pero después, y usted dirá, bueno, yo tenía mi comida hecha, pero usted no lo podía calentar en el microondas, no lo podía calentar, no se podía hacer nada. Pues así como hoy para nosotros la luz eléctrica es importante, así era importante el aceite en aquel tiempo. Amén. Porque sin ese aceite no se podía encender ninguna lámpara. Y en el libro de Éxodo 27:20, el Señor le dice a Moisés, dile a mis hijos que me traigan aceite puro, no mezclado. Amén. Puro. Dice, de olivas machacadas. ¿Para qué? Para que la lámpara arda, ¿qué? El diseño de Dios no es que tú y yo ardamos solamente en esta casa o en esta plataforma. El diseño de Dios es que tú ardas y yo ardemos
donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. El diseño de Dios es que usted arda en su trabajo, usted arda ahí en el autobús. ¿Por qué? Porque el aceite era el que producía, o el aceite era lo que salía del sótano hacia arriba, ¿verdad? Y hacía que el candelabro permaneciera encendida. En el templo, cuando Dios le dijo a Moisés, en el tabernáculo de Moisés hubo solamente un candelabro. Pero en el templo de Salomón dice la escritura que habían 10. Imagínese ese templo inmenso y tenía que estar encendidos esos candelabros. Y dice que se veía ese templo de Salomón majestuoso. Tanto es así que la reina de Saba vino a ver. Esa luz resplandecía por la noche. Eso era una belleza. Pero ¿sabe qué? Porque había un hombre que tenía y estaba al cuidado del aceite. ¿Cuántos quieren ser guardianes del aceite? Nuestra meta, amada iglesia, no tiene que ser, y no estoy en contra, créamelo, por favor no me malinterprete. No estoy en contra de las posiciones altas. No estoy en contra de los liderazgos, no, porque es necesario en la iglesia, es necesario en el cuerpo de Cristo. Pero esa no tiene que ser nuestra meta. Amén. Nuestra meta tiene que ser guardián del aceite. Amén. Ser esos hombres y mujeres que claman al Señor, que guardan la presencia. Esa tiene que ser nuestra meta. Por eso es que usted y yo no podemos sentirnos mal. No podemos sentirnos mal cuando a alguien lo colocan en posición alta. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos aquí para las posiciones altas. Amén. Y aquí vemos a Joás. Les decía que el aceite estaba por debajo, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Ya no se podía descender más abajo, porque esas bodegas estaban en lo último. Ya nadie podía descender más abajo, porque era la parte más baja y escondida, lugar donde casi nadie solía frecuentar excepto los que trabajaban ahí. Porque no era solamente Joás, pero Joás era el encargado. Amén. Tenía más personas a su cargo, pero él era el encargado, el guardián. Y para que el aceite estuviera, como se dice, a punto, tenía que estar en un lugar oscuro, en un lugar solitario, en un lugar frío. Y Joás se encargaba de regular esa temperatura. Él estaba pendiente de todo ese almacén. Amén. Dios puso, el rey, mejor dicho, puso a Joás en el sótano. Fue el rey. Y hoy es el rey, nuestro Señor Jesucristo, quien nos hace un llamado a nosotros como iglesia, a que descendamos a los sótanos del clamor, de la oración, de la intercesión. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Muchas veces nosotros nos preocupamos por la lámpara. El Señor Jesús en el libro de Mateo 25 dijo que habían 10 vírgenes, la totalidad de la iglesia. 10. Pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes tenían aceite, las insensatas no tenían aceite. O sea, la iglesia estaba dividida en 2 grupos. Hombres y mujeres
llenos de aceite, llenos de la unción, llenos del poder de Dios, cuidando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el otro grupo de insensatas venían a la iglesia y solamente estaban preocupadas en que la lámpara brille. Cuidado, hoy me voy a meter con mi hijo. El domingo no estuve aquí y mi hijo colgó algo en sus redes. Y cuando él cuelga, como sabe que muy poco suelo meterme, y dice: mamá, papá, he colgado, porque él tiene que decirme para yo dar el me gusta, porque si no, no lo veo, no me acuerdo, o no, simplemente no lo doy. Le dimos, ya, pero comenta. Le digo: no, me gusta darle el corazoncito y ya está. Su papá hizo un comentario, no sé qué le puso. Bien, hasta ahí bien. Al día siguiente: mamá, mira cuántas visualizaciones tengo, mira quién ha dado un me gusta. ¿Qué te dije? Le dije: hijo, cuidado, cuidado, porque tú no tienes que buscar la aprobación de los hombres. Nosotros no estamos aquí buscando la aprobación del hombre. Nosotros tenemos que preocuparnos porque el cielo nos reconozca. Le dije: cuidado, cuidado. A veces es un hilito lo que nos separa de ahí. Es un hilo. Ah, bueno, lo cuelgo y ya está. Pero eso de que tú te preocupes quién te dio un me gusta, si fue, ay, me dijo, ay, es que me ha dado me gusta el pastor. ¿Y? Tú preocúpate porque te dé un me gusta a Dios. Preocúpate de estar en el secreto. A veces nos encargamos de limpiar nuestro instrumento y que brille, ¿verdad? Los adoradores. Que brille el piano, que brille la batería, y estamos ahí que le lustramos. Que salga brillo. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús cuando dijo: las insensatas estaban más preocupadas en que su lámpara esté bonita. Y muchas veces nosotros los que nos subimos aquí, ¡ay, qué ropa nos vamos a poner! Y descuidamos lo que verdaderamente importa. Porque hay algo grande que Dios depositó dentro de ti. Hay algo poderoso que Dios depositó dentro de ti. Está dentro. La unción, el poder de Dios está dentro de ti. No está afuera. No es tiempo de cuidar lo externo. Es tiempo de guardar el aceite. No es tiempo para la insensatez. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. Las insensatas alardeaban de su lámpara, alardeaban de su don, de su talento, alardeaban de su traje, pero se olvidaron de llevar aceite. No era que no tenían. Note algo: la palabra dice que las 10 se durmieron, no solamente las 5. Las 10, las insensatas y las prudentes se durmieron. Pero había una diferencia. Las prudentes tenían aceite extra. ¿Por qué? Porque mientras tú esperas al amado, mientras tú esperas que Cristo venga, tu preocupación y mi preocupación tiene que ser guardián del aceite, guardar la unción de esta casa, guardar la presencia de Dios, guardar al Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Porque dice que las insensatas
dijeron: no tengo aceite, dame de tu aceite. Y las prudentes le dijeron: ve, anda, compra aceite. Saben, en el evangelio todo es gratis. En el evangelio nada se vende. Me refiero a dinero. En el evangelio no se vende nada. Es gratis. Pero sí tienes que pagar un precio. ¿Y sabes cuál es ese precio? De estar en el secreto, de estar en la escondida, donde nadie te ve, pero solamente estás tú y Dios. Solos tú y Él. Porque es en el secreto, ahí donde tú estás a solas con Dios. Donde tú estás a solas con Dios. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted ahí está en su casa, en su cuarto de guerra, usted está orando, usted está gimiendo, usted está intercediendo, usted está hablando con Dios y viene el Espíritu Santo, viene la unción de Dios? ¿Sabes qué te quiero decir? Que muchas veces la unción de Dios no va a venir en público, va a venir en tu lugar secreto, porque la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a los que están en secreto, a los que saben, a los que se han sumergido en el sótano, en la bodega, al que decidió acudir al llamado de Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo de Dios se derrama y te da lo que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Yo sabía que esta prédica no iba a suscitar muchos amenes. Lo sabía. Pero yo tengo que hablar lo que Dios me dijo que hablara. Amén. El aceite, vuelvo y repito, representa la unción, representa al Espíritu Santo de Dios. Y ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que estamos aquí podemos predicar, podemos servir sin el Espíritu Santo de Dios, sin primeramente tener aceite suficiente. No se puede, amada iglesia, no se puede predicar, no se puede servir sin tener aceite, sin tener una relación con Dios. Tú y yo necesitamos ser esos Joás de este tiempo. Necesitamos ser Joás en este tiempo. Necesitamos sumergirnos en las bodegas del aceite para que la lámpara de esta casa no se apague. Usted y yo tenemos un llamado, amada iglesia, y es clamar, interceder por la mujer de Dios de esta casa, por la autoridad, por la sacerdota que Dios ha puesto en esta casa, para que la lámpara, para que donde quiera que ella vaya, la unción de Dios la cubra. Ese es nuestro llamado principal, que la lámpara de Dios no se apague. Es en el secreto, no es alardeando, no es poniéndose usted a discutir, a bloquear por Facebook porque dijeron algo. No. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino que nuestra lucha es contra todo principado, contra toda potestad, contra toda hueste de maldad. Nosotros cargamos el Espíritu de Cristo. No somos llamados a discutir ni a pelear, ni siquiera por defender a la mujer de Dios. Nosotros somos llamados a sumergirnos en la oración y en el clamor, en el ruego, en las lágrimas. ¿Sabe una cosa? Joás creía que le estaban dando una posición insignificante.
Hoy quiero honrar a los Joás de esta casa. Hoy quiero honrar a esos hombres y mujeres que están pagando el precio en el secreto, donde nadie los ve. ¿Sabe una cosa? Hay gente que están en las fotos, que salen en los videos, pero hay otro tipo de gente que quizás no ha recibido un gracias, que quizás no ha recibido una felicitación, porque a veces cometemos el error de ver el servicio y si no te veo servir no sirves. Porque a veces no vemos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, porque en el secreto solamente te ve Dios. Solo te ve Dios. Ahí no llega el hombre, porque en tu relación con Dios un tercero sobra. Aleluya. Te alabamos, Señor. Así como el rey David hizo esa convocatoria en ese día, hoy estamos en esta convocatoria donde Dios nos está haciendo un llamado, iglesia. Y esto no es para algunos. No es tiempo de jugar a ser la iglesia. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nos convertimos en esas insensatas que solamente piden, y piden, pero no están dispuestos a dar. No, es que yo no voy a la iglesia porque no sé, porque yo veo muchas sillas vacías, porque esa iglesia no crece, porque esa iglesia no avanza. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando? ¿Estás clamando? ¿Estás clamando para que el Espíritu Santo de Dios traiga a los perdidos? Dejemos la insensatez, amada iglesia. No es tiempo para ser insensatos. No es el momento. Cristo ya viene. Cristo ya está cerca. Y es necesario que tú y yo tengamos aceite. ¿Sabe por qué? Porque el aceite produce fuego. El fuego produce luz, a diferencia del humo. El humo, ¿verdad que el humo usted lo ve de lejos? Pero cuando usted está cerca, el humo, amada hermana, le quita la visibilidad. No le deja ver. El humo no nos deja ver, nos quita la visibilidad. Mientras que el fuego alumbra, mientras que el fuego te da luz. Y es imposible tener luz sin aceite. Porque el aceite te da fuego. Y el fuego te produce luz. ¿Cuántos quieren alumbrar en esta ciudad? Tú y yo, dice la Escritura, que somos la luz del mundo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando yo no porto aceite? ¿Qué sucede cuando usted no porta aceite? Yo decía que el aceite, Sara, hace que el fuego se encienda y que ese fuego produzca una luz y te dé visibilidad. Y esa luz te impide a ti y a mí caminar en oscuridad, caminar en pecado. Es que es muy fácil decir soy luz. ¿Dónde? Aquí todos somos luz. Pero de la puerta para afuera Dios quiere que seamos esa verdadera luz.
que nadie tenga que decir nada de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos aceite. Tenemos aceite. ¿Cuántos portan aceite? Yo quiero que el hermano me pase esa vasija. Móntesela sobre su hombro, amado. Camine por aquí. Por aquí abajo. Mira, yo estoy por la gracia de Dios en esta plataforma donde usted me está viendo. Amén. Imagínese que este es el sótano y aquí está Joás. Joás cargando el aceite. Camine, camine, camine. Donde nadie lo ve. Aquí está Joás. Joás le dice: mira, necesitamos este aceite para ungir al rey. Y deja la vasija. Vamos por aquí. Necesitamos aceite para el alumbrado del templo. Venga aquí. Necesitamos aceite para ungir a los sacerdotes, a los adoradores. Necesitamos aceite para ungir esta silla. Y oye, nadie lo veía, pero estaba haciendo su trabajo a escondidas, en el sótano, en el secreto de Dios. Ahí estaba Joás. Ahí estaba Joás. Ahí estaba Joás cargando el aceite. Pero yo quiero que te fijes en una cosa. Mira, mientras él cargaba el aceite, ahí en el secreto, a escondidas con Dios, cuánto de ese aceite se le derramaba por las manos de Joás, por el cuerpo de Joás, por la ropa de Joás. Oh, yo no sé si tú me entiendes. Yo no sé a quién vine a hablarle en esta noche. Perdón, en esta mañana. Es en el secreto. Nadie veía a Joás. Todas las multitudes estaban ahí arriba. Ay, qué bonita ¿Cuánta gente viene aquí y dice: qué bonita esta iglesia? ¿Verdad? Y lo sugieren, nos ponemos ahí. Es que nosotros recibimos bien. Y los adoradores quizás diciendo: ay, es que hoy me toqué una canción muy ungida, ¿verdad? Y casi nadie se acuerda de los Joás, sin darse cuenta. Ahí Joás, quizás al principio no le gustó su posición, no le gustó su llamado, pero la Biblia me enseña y me dice que Joás aceptó la voluntad de Dios. Joás aceptó la voluntad de Dios. Joás no se movió del lugar de posición que Dios le había dado. Aleluya. No te muevas de tu lugar de asignación. No te muevas de tu lugar de asignación. ¿Sabes qué? Dice la Escritura que un día a Dios le plació sacar a David de detrás y colocarlo delante. Pero hay un tiempo donde tú has sido visible, donde tú has estado guerreando, peleando junto a esta mujer de Dios. Pero hay un momento donde Dios le dice a Joás: Joás, hoy te voy a esconder. Llegó tu tiempo donde te vas a esconder, donde no vas a salir en las redes, no vas a estar en las plataformas, pero vas a estar conmigo. Y la Biblia dice, si usted lee en 2 de Crónicas 2, y con esto termino. ¿Por qué dije que Joás nunca se movió de su lugar de asignación? Porque cuando tú te vas al libro de 2 de Crónicas 2, ya David había fallecido y estaba el rey Salomón construyendo el templo, o iba a construir el templo, y empieza a negociar con el rey de Tiro, que se llama Irán, y le dice: mira, necesito madera de acacia, necesito esto, necesito lo otro. Le dice a Irán, que es el rey de Tiro. ¿Y sabe con qué pagó Salomón? ¿Con qué pagó Salomón al rey de Tiro? El rey de Tiro le envió un hombre especial, un hombre que sabía diseñar, que trabajaba en oro, en plata, en bronce y en todo, y le envió maderas de acacia, lo mejor, porque Salomón se encargó de decirle que le iba a construir una casa grande y portentosa
portentosa. Salomón se encargó de decirle a un rey que la casa que él iba a predicar no era pequeña, era grande y portentosa. Grande, diga grande y portentosa. Grande y portentosa. Una casa digna de nuestro Dios. Y le dice: tú me envías esto. Lo vamos a leer para que no diga que la hermana Magali se lo inventó. Vamos a Segunda de Crónicas y con esto termino. En el capítulo 2, pero lo voy a leer solamente el verso 10. Aquí Salomón hace un pacto con el rey de Tiro, llamado Irán. Verso 10. Vamos a leerlo desde el 9. Para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. ¿De dónde salió ese aceite? Ese aceite Salomón pudo pagar para la construcción del templo con aceite. ¿Sabes qué? Muchas veces no habrá el dinero suficiente en tu casa y en esta casa muchas veces, pero ¿sabes qué? Hay provisión de aceite, hay provisión de aceite, hay provisión de aceite para la construcción de la fachada, hay provisión de aceite para cambiar el suelo, hay aceite suficiente. Puede tomar su asiento, iba a decir. Puede ponerse en pie mientras la alabanza me acompaña en algo que el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que se levanten los Joás de esta casa. Todos los que son Joás y todos los que quizás en este momento han estado dolidos, decepcionados, porque puede haber un hombre y una mujer que quizás hoy, en este momento, en este lugar, la posición en la que te encuentras no es la que tú creías, no es la que tú esperabas. No hay suficiente reconocimiento, pero déjame decirte que hoy el Rey de Reyes te quiere recompensar. No te voy a pedir que pases adelante, solo te pido en este momento que ahí, en pie donde estés, empieces a clamar, empieces a adorar a Dios. Vamos, Joás. El orgullo de ti me separó.